Hola, ¿qué tal amigos de Sintonía Positiva? El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de la sombra. Para comenzar, vamos a definir qué es la sombra. ¿Qué es la sombra, bien? Estábamos platicando hace ratito él y yo y llegábamos como a un punto en común. La sombra es esa parte que todos tenemos, que pocos queremos reconocer, y es ese material inconsciente o que reprimimos. Para ser más claro, es como esa parte, esos rasgos de nuestra personalidad que no queremos reconocer y que los almacenamos en la parte de nuestro inconsciente. Yo así la definiría. Podríamos decir entonces que es como las cosas negativas que tengo de mí, las conductas que no son socialmente aceptadas y que Uh-huh. las reprimo. Exactamente. Creo que esa es la clave, ¿no? Es el asunto en la Sí. sombra se hace cuando yo reprimo esas Uh-huh. conductas y no las reconozco en mí. Uh-huh. Ujú. Exactamente. Generalmente desde que nacemos nos empieza, al estar inmersos en una sociedad, esta nos empieza a marcar las conductas que son aceptables y las que no. Y empezamos a aceptar lo que consideramos bueno o lo etiquetamos como tal y lo que no lo albergamos en una parte de nuestro inconsciente. Al no tener acceso a esa parte no significa que desaparece, lo seguimos teniendo. El punto es que al no aceptarlo se va convirtiendo en nuestra sombra y este material lo vamos proyectando hacia el exterior. Por eso es tan importante que a nuestros niños no les estemos diciendo, eres un niño malo o ya no te quiero porque haces eso, Uh-huh. sino reconocernos. Dicen por ahí que es mejor ser una persona completa que Uh-huh. ser una persona buena. Y es un paso muy Uh-huh. importante, el darnos cuenta de que el bien y el mal existen en nosotros. Pero por lo general vemos el mal en el otro y el bien en nosotros. Y es que fíjate, yo creo que el conflicto empieza a surgir precisamente desde el momento en que tenemos estas etiquetas de bueno y malo. Uh-huh. Y es algo muy complejo porque desde el principio de la humanidad hemos escogido ciertos atributos como buenos y otros como malos. Pero si nos damos cuenta y somos observadores, vamos a ver que estas cosas van cambiando. Muchas cosas que ahora son aceptadas, hace 30 años no lo eran, o hace 50 años. Y es porque vamos madurando. Tanto como individuos como sociedad, nuestra mente se va, o nuestra psique se va expandiendo. Y esas zonas que teníamos de oscuridad se van como disipando porque nos vamos tratando de explorar estas áreas y vamos descubriendo que cosas que teníamos tan oscuras como que las consideramos totalmente malas, nos damos cuenta al explorarlas que no lo son. Exactamente, porque como hemos visto en otros programas, hemos visto que las polaridades no son ni buenas ni malas, simplemente están ahí y podemos ir fluctuando entre una y otra. Yo puedo decir, ay, no, esa persona es muy egoísta o es muy grosero, pero yo también en algunas circunstancias lo hago. A lo mejor no el hecho de etiquetarnos somos o no somos, sino que vamos fluctuando siempre de una polaridad a otra y hay que reconocerlo, porque también la sombra es cuando yo reprimo, pero también puedo reprimir cosas buenas que no son aceptadas por la sociedad y lo platicábamos ahorita, por ejemplo, en el ámbito laboral. Cuando a lo mejor yo soy una persona que soy muy generosa o muy amable y en ese puesto o mi jefe tiene la idea de que yo debo ser muy autoritaria, seria, ¿no? Y que no sirvo para el puesto. Entonces yo también reprimo esa parte de mí para enfrentarme a la sociedad. Sí, porque es lo que la sociedad está demandando, en Exacto. apariencia, ¿no? Pero un Uh-huh. hecho también es que cada vez que renunciamos a una parte de nosotros mismos, Uh-huh. perdemos parte de nuestro poder personal. Y yo creo que ahí es donde está el riesgo, porque ahí perdemos parte de nuestra energía y nos vamos como, pues, transformando en algo que no somos realmente. O sea, dejamos de conocernos, dejamos de medir nuestras verdaderas fuerzas.
En nuestra sombra, sí, a lo mejor se esconden muchas partes que pueden llegar a ser muy dañinas si no las aprendemos a manejar. Ahí a lo mejor albergamos nuestra violencia más extrema o nuestros miedos más oscuros, pero también ahí hay mucha riqueza. Y no va a ser escondiendo esa parte que vamos a lograr integrarnos o que vamos a lograr trascender a una etapa espiritual más elevada, ¿no? Uh-huh. Si no es precisamente aventándonos de repente un clavado a esa parte que no queremos ver. Sí, reconocer que ahí está, porque entre yo más la reprima y más la esconda, la sombra más crece. Y como dices, el estar tratando de esconderla y de reprimirla me gasta más energía. Entonces ya no me queda para otras cosas y algún momento va a tener que explotar, porque entre más yo cosas le eche a mi sombra, más va creciendo. Y puede resultar que salga en el momento menos indicado y en una cantidad mayor, claro, a que si yo la reconozco y digo, sí tengo esta parte en mí, a lo mejor sí soy mentirosa, pero en el momento en el que lo acepto, puedo decidir entre volverme una actriz famosa o ir estafando o defraudando personas, ¿no? Y es que esa parte que tenemos es como quitarle la etiqueta de mala. Sombra, o sea, todo lo que es sombra, oscuro, ya inmediatamente en nuestra mente es malo, y malo es deshazte de eso. Y eso es precisamente lo que lo torna destructivo. Esa parte que no podemos ver no es mala, pero sí se torna mala y sí se torna destructiva en el momento en que no la reconocemos. Porque es una parte de nosotros y es algo que nos está diciendo, aquí estoy y existo. Y si yo te estoy hablando, quedito, para que veas que existo y no me haces caso, le voy a ir subiendo el tono. Y porque necesito que sepas que también soy eso. Y entonces, el siguiente programa les vamos a dar tips para ir reconociendo la sombra y saber cómo podemos trabajar con ella. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Bueno, amigos, entonces no se pierdan nuestro próximo programa, donde les vamos a decir qué podríamos ir haciendo con nuestra sombra y cómo trabajar. Cómo la identificamos, cómo la reconocemos y la integramos.